Welcome to the World United. Welcome to the World United. Isto que eu tenho aqui está escrito errado, me perdoe. Aqui está certo. Então, já estamos vendo aqui a apresentação do David, tá? O tema da apresentação do David são 3 propostas de leis universais em aplicação do artigo 19 da Constituição Mundial. Ele que é juiz superior do Tribunal de Lima e doutor em Direito. Bem-vindo, David. Então, o David vai compartilhar um material conosco agora. Yes. It is diapositives. It's, ¿Sabes hacerlo? Miran la pantalla, están viendo la pantalla de mi, ¿o no? Miran la pantalla de mi... Para mí no está apareciendo, no hay. Mis archivos aparecen, o sea, los files, no. ¿No? Hay abajo en el tarja de Zoom, share screen. You have to click share screen. Mira que dice Zoom. Mira que dice Zoom. ¿Sí? En el Zoom hay ¿Qué debo presionar acá para compartir? Mis archivos de Yahoo, ¿ves? ¿Ve? ¿Sí? Não. Alguém está vendo? Cláudia, Rodrigo, alguém está vendo? Não, eu vejo a tela do David. Ele que aparece. Aparece ele, mas não o arquivo, é isso? Não aparece mi Yahoo, mis correos de Yahoo? Não. No. Si tú puedes enviar para ustedes, tal vez nos conseguimos. Entonces hablo de, así nomás, entonces, porque no sé cómo compartirlo. Perfecto. Yo se los pasé, pero no, David, parece que hay una dificultad. ¿Puedes hacer al vivo? ¿Tú puedes hacer su fala al vivo? Sí. Ahora. Es lo que está a decir. Voy a hablar del tema, ¿ya? Muchas gracias, Claudia, Viviana. En realidad es un honor para mí. Es un honor para mí estar con ustedes en medio de este mundo amenazado por armas nucleares y un desastre ecológico. Ustedes son la élite, la crema del mundo que se enfoca desde el espíritu, de la conciencia. Voy a compartirles algunas propuestas pensadas desde una visión de conciencia, de espiritualidad y de esperanza. 3 propuestas de leyes universales. El artículo 19 de la Constitución Mundial de la World Constitution Parliament Association, que es una institución que viene trabajando desde el año 1958 en este llamado a suscribir una Constitución Mundial, señala que mientras su ratificación no alcance la proporción del 80% de los estados, en la situación presente, porque ningún estado lo ha suscrito hasta ahora, a través de la participación directa ciudadana en su respectivo distrito electoral, pueden formar el Parlamento Provisional Mundial. Se podrá entonces aprobar las presentes propuestas de leyes universales, bajo las condiciones allí establecidas. La primera propuesta es la Declaración Universal de la Espiritualidad. La segunda, la Ley de Extinción de Dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas en armas de destrucción masiva, que inspira el breve comentario de Noam Chomsky, Powerful. Y la tercera, la Ley de Monitorización Democrática para el Acto del Voto. Todas estas propuestas responden a la desafiante circunstancia contemporánea.
Breve diagnóstico del enfermo en UCI, unidad de cuidados intensivos. Yo veo así como la situación actual, como si estuviéramos, si fuéramos un enfermo en UCI. El actual momento puede ser descrito como circunstancia apocalíptica. En realidad, esta descripción no solo está en el imaginario popular mundial, manifestado en el cine, como la ciudad máquina 01 de la Matrix, la estrella de la muerte de Star Wars, la mundial escasez de alimentos de Interestelar, o el apocalipsis de Umbrella Academy, sino que tiene un correlato real de dos componentes. Un objetivo de amenaza a la sobrevivencia de la humanidad debido a la presencia de un nivel tecnológico de exterminación mundial por la presencia de arsenales de armas nucleares o de riesgo por armas biológicas y riesgo ecológico. Los expertos del boletín de la Atomic Scientist desde 1948 hablan del reloj del apocalipsis. Para este año, solo a 100 segundos de medianoche. Y el otro intersubjetivo componente de corrupción en funcionarios públicos como el bajo nivel de moral ciudadana, donde conociéndose esta situación se la percibe como inmodificable, por lo que ellos mismos se resignan a vivir el ahora, sin pensar ni actuar alrededor del problema inminente de la especie, refugiándose en varias en actividades recreativas de la sociedad de bienestar, mientras el peligro se incrementa y la medianoche del reloj del apocalipsis parece más y más inminente. Por lo tanto, las siguientes propuestas tienen la naturaleza de una receta dada a un paciente en UCI y están contra el reloj. Nuestra crítica no es extensa en el preoperativo diagnóstico de carácter instrumental y tiene como horizonte principal el permitirnos concentrar nuestra atención en propuestas viables de transformación en medio de la pluralidad de sociedades complejas entretejidas en una más compleja sociedad planetaria, que a pesar de ello no es regida por un orden legal planetario democrático. Por consiguiente, las siguientes propuestas se presentan dentro del marco de la referencia de la Constitución Mundial como una semilla en creciente despliegue y expansión democrática. Propuesta 1. Declaración Universal de la Espiritualidad como derecho fundamental y política pública. Esta propuesta pretende simultáneamente dos cosas. 1. Asegurar una condición de posibilidad de la espiritualidad, desarrollo humano, más allá del espontáneo egoísmo, como parte del desarrollo personal. 2. Como deber, que es condición de posibilidad del vivir en sociedad, dado que permite una coexistencia saludable en medio de toda la humanidad, particularmente para la función pública. Esta es una condición de posibilidad en la construcción del ciudadano capaz de actuar realmente en favor del interés público. Contiene un preámbulo y 3 artículos. Su preámbulo nos muestra su axiología, significación y conexión con principios ya reconocidos mundialmente. De este modo, vinculado a la dignidad, el preámbulo afirma que para garantizar la dignidad humana y con ello los derechos humanos, es necesario desarrollar y promover los ejercicios espirituales, entendido esta como toda práctica encaminada a desarrollar un enfoque existencial que supere el egocentrismo, reconozca la dignidad del humano en cada individuo y asuma de modo auténtico y personal la pregunta sobre el sentido de vida. De otro lado, la libertad religiosa, es decir, la libertad de toda persona de creer, hablar y actuar, es reconocida dentro de una diversidad de creencias, ideologías de pensamientos y de diversidad cultural asociada a su gestación. En adición a las grandes religiones, con sus grandes tradiciones de ejercicios espirituales, son especialmente mencionadas las creencias agnósticas y ateas, lo cual es deliberadamente referido por cuanto queremos resaltar que la declaración está en armonía con los derechos de libertad de creencia, cultural, pensamiento, tolerancia y, en definitiva, con el carácter inclusivo y de respeto a todo ser humano. Artículo 1, derecho a la formación espiritual, el cual concibe el derecho a la formación espiritual como un derecho humano fundamental. De este modo se reconoce el valor de las prácticas espirituales, las cuales se ubican dentro de la herencia de la humanidad, reconociéndose en cada ser humano individual la elección de su específica práctica espiritual. Artículo 2. Derecho-deber de retiro espiritual en funcionarios públicos, el cual establece como requisito para el ejercicio de la función pública realizar un retiro espiritual, no menor a 2 días en la modalidad de su elección.
Artículo 3. La política pública de promoción de la espiritualidad, por el cual todo Estado se compromete a promover la espiritualidad en su población, ciudadanía y detentadores del poder público. Propuesta 2. Extinción de dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas en armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, en favor de la comunidad humana. Esta propuesta pretende simultáneamente dos cosas. Una, asegurar la sobrevivencia de la humanidad en la actual circunstancia de presencia de armas nucleares, creando una institucionalidad potente contra el riesgo de presencia de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Dos, desempoderar a toda organización estatal o no estatal que amenace a la humanidad con armas de destrucción masiva, atacando a todos sus bienes a favor de la comunidad humana. Contiene un preámbulo y 5 artículos. Nos muestra su axiología, significación y conexión con principios mundialmente ya reconocidos, donde se resalta el derecho fundamental a la sobrevivencia de cada ser humano, grupo humano y humanidad como especie, derecho preexistente a todo Estado, sea nacional o federal del planeta. Para enfrentar la presencia de armas de destrucción masiva, la humanidad no solo tiene el derecho natural de declarar ilegal los comportamientos de inversión en diseño, investigación, probanza, producción, fabricación, transporte, despliegue y otras vinculadas, sino también a declarar la extinción de dominio de bienes relacionados a actividades ilícitas de armas de destrucción masiva en favor de la comunidad humana, emulando la efectividad de figura similar empleada como herramienta global de desempoderamiento a toda organización criminal, particularmente la del tráfico ilícito de drogas. Con este objetivo es importante resaltar su actual efectividad, artículo 2, donde se prevé que cualquiera de las autoridades de cualquiera de los respectivos estados, aún sin haber ratificado esta ley universal, y obviamente tampoco la Constitución mundial de la World Constitution Parliament Association, ¿no?, puede administrativamente, en la etapa de investigación del Ministerio Público o judicialmente, preparar o iniciar el proceso de extinción de dominio de bienes vinculados a actividades ilícitas, de armas de destrucción masiva, en favor de la comunidad humana, de acuerdo a las reglas que rigen en su país en relación a la extinción de dominio en general, y si esto no está previsto en su sistema de acuerdo con las normas de la ley modelo sobre la ley de comercio civil de bienes y los principios generales del proceso que corresponden judicialmente. Asimismo, la ley de extinción de dominio es imprescriptible, artículo 3, significando la declaración de extinción de dominio su transferencia a la comunidad universal, lo cual es ejercida por sus órganos representativos con la finalidad principal de contribuir a la paz mundial y la lucha contra la pobreza. Artículo 4, preveyéndose que cuando no sean suficientes los órganos de la comunidad humana universal, cualquier ser humano que en conciencia ejerce poder público es miembro competente del órgano cuya titularidad pertenece a la comunidad humana universal. Artículo 5. Propuesta 3. Ley de monitorización democrática para el acto de voto. Esta propuesta pretende simultáneamente dos cosas. Una, asegurar efectivamente la decisión del ciudadano en la elección de sus representantes, fortaleciendo el derecho de información y el poder de la voluntad en la definición del representante a través de su voto directo e informado. 2. Desempoderar a toda organización económica o no capaz de capturar al poder político o cualquier exceso de poder del partido político, el cual rige la voluntad de sus candidatos a través del favor dado o por su poder como entidad intermediaria entre el ciudadano y sus representantes. Contiene 5 artículos. 1. Derecho de información sobre la trayectoria de los candidatos a representantes. 2. Estructura y número de representantes al Congreso. 3. Derecho a la información sobre el candidato a la presidencia de la República. 4. Sobre el pago de la tasa por postulación y verificación de información. 5. Derecho a la información y electores de los órganos constitucionales autónomos. En esta propuesta debemos resaltar el artículo 2, donde se prevé que la estructura y número de curules de representantes al Congreso están previamente definidas por un cierto número de grupos por política pública, las cuales son establecidas por amplio consenso en un periodo de 2 ciclos electorales, omitiéndose la decisiva intermediación de cualquier asociación, grupo o partido político, definiéndose las curules
por política pública. Asimismo, en el caso del candidato a presidente de la República, la elección es establecida por el conocimiento informado de sus electores, así como por una lista de sus posibles ministros, quienes pueden exceder hasta en 4 veces el número de ministros, sobre los cuales también se les mencionará y se les verificará su información relevante acerca de su trayectoria por el órgano electoral. Los ministros designados por el presidente de la República estarán entre los ministros anunciados por él. Solo excepcionalmente, en un porcentaje no mayor del 5% de los ministros anunciados, el presidente de la República puede designar como ministro a persona distinta. En conclusión, pensamos nosotros que a pesar de vivirse objetivamente dentro de una circunstancia apocalíptica, estamos aún a tiempo para articular e institucionalizar un movimiento global desde el espíritu que realice medidas que permitan superar la crisis. Solo un movimiento humano nacido desde la conciencia y voluntad para la supervivencia de la especie será capaz de superarlo y desde allí renacer en una coexistencia pacífica de unidad en diversidad y respeto en nuestro precioso planeta Tierra. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy buena, muy importante todos estos fundamentos que trace para nosotros. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, bueno, ahora tenemos tu certificación de participación en el